Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Yo la verdad es que estoy encantada de estar aquí hoy porque tenemos sobre la mesa un material que, bueno, es tela. Sí, hola a todos. Es un material denso, pero absolutamente fascinante. Para cualquier mente curiosa que busque comprender la historia del pensamiento occidental, entender cómo se ha ido moldeando la idea de Dios a lo largo de los siglos es un paso clave, totalmente indispensable. Ujú. Y hoy vamos a sumergirnos en una transcripción detallada de un análisis en YouTube y en unos extractos bastante amplios del libro Historia y perspectivas de las ideas teológicas. Del autor argentino Gerardo Daniel Ramos, eso es. Exacto. Y, a ver, creo que es crucial establecer desde el minuto uno cuál es el objetivo de esta exploración. Sí, la misión hoy no es, digamos, dar una simple clase de catequesis. Para nada. El propósito es desentrañar cómo las ideas teológicas nunca jamás surgen en un vacío. Claro, no caen del cielo. Exacto. Evolucionan, se adaptan y responden a crisis históricas, a revoluciones culturales y a los anhelos humanos fundamentales de cada época. Vale, vamos a desgranar esto, porque el autor hace una distinción inicial que resulta muy reveladora. Ujú. Plantea un contraste enorme entre cómo entendían el tiempo las antiguas religiones orientales y cómo lo empieza a entender el pueblo de Israel. Es un cambio de paradigma total. Sí, o sea, en las religiones orientales el tiempo se percibe básicamente como un círculo. Es esa idea del eterno retorno, donde el objetivo final es purificarse a través de reencarnaciones para acabar fundiéndose con el todo, ¿no? Justo. Ya sea el nirvana o el brahman. Es un tiempo cíclico, naturaleza, sino alguien que irrumpe en la historia. En la historia concreta de la gente. Eso es. Y se ve cristalino en el Éxodo. El texto detalla cómo los descendientes de los patriarcas que estaban esclavizados en Egipto experimentan la liberación con Moisés. Y Dios interviene en la historia lineal para hacer una alianza en el Sinaí. Y fíjate qué curioso, una alianza redactada al estilo de los tratados políticos de la época. Totalmente. Y a partir de ahí, la historia tiene dirección. Tiene un principio y avanza hacia una promesa. Es pasar de estar atrapado en una rueda eterna a caminar por una senda. Y esa línea temporal nos lleva, bueno, directos al siglo I. Una época movidita. Ya te digo, la figura de Jesús no aparece en un momento de paz, sino en una ebullición política tremenda. Si conectamos esto con el panorama general, el contexto del siglo I bajo el Imperio Romano es el de un polvorín. El judaísmo estaba profundamente dividido. Es que había como distintas facciones políticas, ¿verdad? Sí, con visiones opuestas. Tenías a los saduceos, que eran la élite aristocrática, y se acomodaban al poder romano para mantener el control. El statu quo. Exacto. Luego los fariseos, mucho más populares, centrados en cumplir la ley al milímetro como resistencia espiritual. Los esenios, que básicamente se retiraron al desierto porque veían la sociedad corrupta. Con esa visión tan apocalíptica. Eso es. Y por supuesto los celotes, que querían la revolución armada contra Roma. Y en medio de esto, irrumpe Jesús como profeta escatológico. Que para quien nos escuche y no esté familiarizado con el término, un profeta escatológico es alguien que anuncia que el fin de un orden está a la vuelta de la esquina. Precisamente. Anuncia la inminencia del reino de Dios. Habla de misericordia, pero choca frontalmente con las autoridades de su tiempo. Y culminan su crucifixión. Pero tras el anuncio de su resurrección, el movimiento tiene que salir de ese contexto judío inicial, y aquí es donde las fuentes muestran algo brutal. La inculturación de los evangelios. Exacto. No son crónicas asépticas, son un ejercicio de adaptación cultural increíble. ¿El cristianismo tuvo que traducir su mensaje para sobrevivir? Sí, cada evangelista escribe para un público muy específico. Marcos, por ejemplo, escribe para la comunidad perseguida en Roma bajo Nerón, por eso presenta a un Jesús sufriente. Para dar aliento a los mártires, ¿no? Decirles que su líder también sufrió. Claro. En cambio, Mateo escribe para judeocristianos, gente que conocía las Escrituras. Y por eso presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Exactamente. Estructura el Evangelio en 5 discursos, reflejando el Pentateuco, mostrando que trae una nueva ley. Y luego está Lucas, que a mí me parece fascinante. Lucas escribe para paganos conversos, destaca la misericordia, incluye parábolas como el hijo pródigo y da un protagonismo inusual a las mujeres y a los pobres. Algo que resonaba mucho en las clases bajas del imperio. Totalmente. Y el gran salto intelectual llega con Juan. Escribe en Asia Menor, dialogando con la filosofía griega. Usa el concepto del logos. El verbo. Y se enfrenta a los gnósticos, que veían la materia como una prisión. Juan insiste en que el logos se hizo carne,
valida el mundo físico. Es brillante. Pero este desafío de traducción apenas empezaba. Avanzamos a los siglos II y III. La Iglesia pasa de las catacumbas al imperio. Especialmente con el edicto de Milán de Constantino en el año 313, el cristianismo se convierte en un fenómeno de masas. Y ahí se topan con un muro, el lenguaje. Un reto inmenso. La fe judeocristiana, que era de contar historias, choca con la filosofía griega abstracta. Literalmente no tenían las palabras. Y por eso tuvieron que inventarlas. Las fuentes mencionan a Tertuliano, un teólogo africano que acuñó unas 150 palabras en latín. Palabras como persona y substancia. Exacto, simplemente para poder explicar la Trinidad sin caer en contradicciones lógicas. Y menos mal que inventaron ese vocabulario porque las disputas que venían eran de tela, como el arrianismo. Dario decía algo muy lógico para la época, que el Hijo era la criatura más perfecta, pero no Dios en el mismo sentido que el Padre. Y ahí entran los padres capadocios y los grandes concilios, el de Nicea, donde definen la consustancialidad, Afirmando que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. y en Calcedonia ya rizan el rizo. Dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Es como programar el código fuente de una creencia. Es una analogía muy buena. Y mientras Oriente estaba con estas sutilezas conceptuales, en Occidente emerge una figura colosal. Agustín de Hipona. San Agustín formula conceptos que marcarían toda Europa: el pecado original, la necesidad de la gracia frente a los que creían que el hombre podía salvarse solo. Y el contexto de su obra La ciudad de Dios es tremendo. Roma había sido saqueada, la gente estaba aterrorizada. Y muchos culpaban al cristianismo por abandonar a los dioses paganos. Claro, y Agustín tiene que explicar que el fin de Roma no es el fin del mundo. Crea esta visión de la ciudad de Dios coexistiendo con la ciudad terrena. Esa visión sostuvo psicológicamente a Europa tras la caída del imperio. Y con esa caída entramos en la Edad Media. Occidente se sume en el caos y las invasiones bárbaras. Y la infraestructura se desmorona. ¿Quién preserva la cultura? Los monasterios benedictinos. Se convirtieron en fortalezas del saber, los monjes copiando manuscritos pacientemente, y el papado asumiendo el liderazgo político. Pero llegamos al siglo XIII y todo cambia. Europa se estabiliza, pasamos de los monasterios a las ciudades y al nacimiento de la universidad. París, Oxford, Salamanca. La teología deja de ser una lectura meditativa para salvar al monje y se convierte en una cuestión universitaria, un debate riguroso. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque aparece Tomás de Aquino y hace algo impensable. Utiliza la filosofía de Aristóteles, un pagano recién redescubierto, para estructurar la teología cristiana. Y no solo eso, el texto señala que dialoga con filósofos musulmanes como Avicena y Averroes y judíos como Maimónides. Es una amplitud intelectual asombrosa. La Suma Teológica es una genialidad metodológica. Usa la cuestio. O sea, plantea la pregunta difícil. Luego lista las mejores objeciones de sus adversarios. Fortalece al rival antes de atacarlo. Luego argumenta desde la fe y responde a cada objeción. Y ve al ser humano como imagen de Dios, llamado a la bienaventuranza. Logró una síntesis perfecta. Pero ninguna síntesis dura siempre. Ya. Llegamos al trauma de la modernidad, siglos XIV al XIX. El nominalismo rompe la confianza en la razón para entender a Dios. Y luego estalla la Reforma Protestante. Con Martín Lutero y su visión pesimista del pecado original. Lutero insiste en que la salvación es solo por la fe y la gracia, no por las obras. La Iglesia responde con el Concilio de Trento, fijando los 7 sacramentos y reformando el clero. Pero el verdadero terremoto viene con la Ilustración y la ciencia. Descartes pone la duda en el centro. Y la ciencia explica el mundo sin apelar a lo divino. La Iglesia se siente acorralada y adopta una postura defensiva. Se ven como una sociedad perfecta que debe protegerse del mundo. Culmina con el Sílabus, condenando el liberalismo, y el Vaticano I definiendo la infalibilidad papal. Y mientras se atrincheran, llegan los llamados maestros de la sospecha: Marx, Nietzsche y Freud. Es importante aclarar que nuestra misión aquí no es tomar partido por ninguna de estas posturas. Absolutamente no. Simplemente estamos analizando de forma imparcial cómo estas duras críticas obligaron a la teología a reaccionar. Lo fascinante aquí es que estas críticas obligan a mirar la historia concreta del ser humano, empezando por Karl Marx.
Marx, desde el análisis socioeconómico, ve la religión como el opio del pueblo. Según su teoría, es una superestructura burguesa para legitimar la opresión y frenar la revolución, prometiendo un paraíso ilusorio. Luego Nietzsche, desde la filosofía, anuncia que Dios ha muerto. Para él, el cristianismo impuso una moral de esclavos que reprimía el instinto vital humano. Y finalmente Freud, desde el psicoanálisis, explica la religión como una neurosis colectiva. Una ilusión infantil para reprimir los instintos en favor de la civilización, buscando un padre protector frente a la mortalidad. Aunque las instituciones rechazaron estas teorías, el desafío intelectual estaba ahí. La teología tuvo que bajar a la realidad, y esto propicia el giro antropológico del siglo XX. Especialmente tras el horror de las guerras mundiales. Aparecen figuras como Teilhard de Chardin, intentando unir evolución y fe. O Karl Rahner, con su idea del cristianismo anónimo, sugiriendo que la gracia divina actúa en toda persona de buena voluntad, sin importar la etiqueta. Y toda esta energía culmina en el Concilio Vaticano II. Un hito absoluto. La Iglesia abandona la postura defensiva. Con documentos como Lumen Gentium y Gaudium y Spes, se abre al mundo moderno y se solidariza con las angustias y esperanzas del ser humano, sobre todo de los pobres. Y esa mirada hacia los pobres es fundamental para entender lo que surge en América Latina, que es de donde viene el texto de Ramos. América Latina, marcada por la dependencia y la desigualdad extrema, genera su propia voz, la teología de la liberación. Con figuras como Gutiérrez, Boff o Sobrino. Y, de nuevo, sin entrar en valoraciones políticas, lo que proponen es una opción preferencial por los pobres, denunciando las estructuras de opresión. Pero la fuente destaca un matiz geográfico muy importante, la escuela argentina, Con teólogos como Gera y Scanone. que no se centran tanto en el análisis de clases, sino en la cultura popular y la religiosidad popular. Ven en la fe sencilla del pueblo una fuente de identidad y resistencia. Y esta visión amoldeano la teología contemporánea y, como señala el autor, influye directamente en el Papa Francisco. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta. Pues que si hacemos retrospectiva, queda clarísimo que las ideas teológicas no son dogmas caídos del cielo en un vacío. Son conceptos vivos. Se han moldeado frente a imperios, han inventado palabras nuevas frente a los griegos, han integrado a Aristóteles y se han reinventado frente a las revoluciones científicas. Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que escuche hoy nuestro análisis. A ver, Las fuentes demuestran que cada salto teológico vino por una disrupción cultural masiva. la filosofía griega, la Ilustración, las guerras mundiales. Exacto. Entonces, si la teología siempre evoluciona en respuesta a su entorno, ¿cómo van a cambiar nuestras ideas sobre el absoluto, la moral y la espiritualidad frente a la disrupción de la inteligencia artificial Madre mía. La hiperconexión digital. y el transhumanismo? ¿Qué nueva suma teológica o qué vocabulario habrá que inventar para el siglo XXI? Es una reflexión vertiginosa para dejar a nuestra audiencia dándole una vuelta. Demuestra que el pensamiento nunca deja de buscar respuestas. Totalmente cierto. Ha sido un auténtico placer dedicar este tiempo a esta inmersión profunda. Ojalá este recorrido anime a seguir cuestionando y aprendiendo. Hasta el próximo análisis.